amigos de Alerta Informativa, en esta ocasión contamos con la presencia del profesor Pedro Angulo Arana, con quien compartiremos el tema de la prisión preventiva. Profesor, reciba un saludo por parte de todo el equipo de Alerta Informativa y un agradecimiento por brindarnos su tiempo y por compartir su conocimiento con nosotros y con todos nuestros seguidores. Muchas gracias, y más bien el agradecimiento también a ustedes. Profesor, previamente al tema central de la prisión preventiva, quisiéramos conocer un poco más acerca de usted. En ese sentido, profesor, ¿cuándo inició su actividad académica y qué recuerdos tiene usted de aquellos tiempos? Ya, bueno, yo los incentivos que tuve para lo académico es lo primero que recuerdo, y eso me lleva al Colegio Guadalupe. Yo fui promoción 77 y ahí recuerdo que teníamos dos cursos que me impresionaron, fueron los de historia y los de religión, porque en religión habían jesuitas en los textos que nosotros estudiábamos muy interesantes, ¿no? Recuerdo Idígoras, por ejemplo, y me inquietaba bastante porque hablaba mucho de temas de filosofía sobre todo. Ahora, en la universidad, digamos, el punto de quiebre fue conocer la biblioteca de sociales, porque la biblioteca de sociales era muy rica, ¿no? Y como había en temas de criminología que estudiar un poco más, yo iba a leer libros de psicología, sociología, el tema de entender a la persona, ¿no? El tema de entender el delito, la persona del delincuente, el surgimiento de esa fractura en la sociedad. Entonces, fue el curso que inicialmente me interesó más, criminología, ¿no? Con Mimbela de los Santos, que era profesor de la mañana, pero yo lo iba a escuchar. Y bueno, ya en maestría, quien me inquietó fueron Víctor Prado Saldarriaga, un maestro, y mi maestro don Florencio Mixán, ¿no? Que sobre todo Mixán nos incentivó a escribir, y creo que el perder la timidez de eso fue cuando él nos hablaba de sus textos como mamotreto. Quienes hemos sido alumnos de él sabemos que él a sus primeros textos se refería como mamotreto. Profesor, hablando de los textos del profesor Mixán, ¿existe algún libro que haya marcado su vida personal o académica? Bueno, en realidad ahora, por ejemplo, yo estoy investigando sobre la prueba indiciaria, y precisamente por los trabajos de Florencio Mixán, ¿no? Porque él ingresó a tratar un tema que para mí es muy importante. Sabemos que hay muchos delitos que en realidad se cometen de modo clandestino, que no dejan testigos, y la única manera de reconstruirlos es mediante suma de indicios. Y de otro lado, también es cierto que la prueba indiciaria hay que conocerla muy bien, porque si no se pueden cometer injusticias, ¿no? En el sentido de vincular a una persona que de repente no lo vincula más que circunstancias externas, extrañas, que no tienen nada que ver con el ilícito. Entonces hay que conocer la prueba de indicios. Es el tema que estoy trabajando ahora y que nace pues con don Florencio. Hablando del profesor mismo Mixán más, me parece que es un representante muy claro para usted. ¿Es él el único representante que tiene usted como maestro o existen otros más? Bueno, yo recuerdo que en San Marcos mucho me impresionó Roy Freire, ¿no? Roy Freire era bueno, ahora ya tiene sus años, pero es un profesor que en la cátedra demostraba muchísimo vigor, ¿no? Como profesor de penal. Después recuerdo, hubo también un profesor de sociología jurídica que ya falleció, que también en realidad era muy bueno, ¿no? Ingresó a la política y aparentemente no tuvo mucha suerte, y bueno, inclusive lamentablemente hasta su nombre en estos momentos lo he olvidado, ¿no? Pero fueron los que más me impresionaron. Listo, profesor. Ahora sobre el tema ya en sí del mismo de la prisión preventiva, ¿no? En estos tiempos esta institución es incluso muy tocada por los medios de comunicación, ¿no? Quizás influencian para los magistrados estos medios de comunicación, ¿no? En ese sentido, profesor, para usted, ¿qué es y para qué sirve la prisión preventiva? Bien, gracias. En realidad, efectivamente, ¿no? En principio, los medios intervienen y lamentablemente desfiguran. Yo por lo menos recuerdo
dos periodistas, damas, que son abogadas y que lamentablemente parecen utilizar la prisión preventiva en un sentido de venganza, ¿no? Como que no hay sanción si no hay prisión, y que tiene que haber desde un comienzo. Y teniendo formación de derecho, eso es lamentable porque se induce al colectivo a pensar que siempre tienen que dictarse prisiones preventivas. Yo pienso que la prisión preventiva, como lo señala la doctrina, es una medida que puede tomarse finalmente cuando no queda ya otra posibilidad, y que tiene una razón de ser, y que precisamente es convertirse en una medida cautelar, ¿no? Para cautelar en principio que no se destruya la posibilidad de investigar y llegar a acercarse lo más posible a la verdad, y de otro lado que también la persona que es el autor esté dentro del proceso para que pueda ser sancionado y no existe impunidad y se burle el derecho, ¿no? Eso me parece que es la razón de la prisión preventiva. Profesor, ¿cuándo se aplica la prisión preventiva? La prisión preventiva se aplica cuando se presentan tres elementos, ¿no? En principio, que se haya producido un hecho que revista las características del delito, que existan suficientes elementos de convicción, ¿no? Eso es algo importante, porque si no existen, no tendríamos una persona que es el presunto autor. Dos, que en nuestra legislación, que la pena privativa de libertad para el caso sea más allá de 4 años. Pero hay que señalar que no solo debe ser la pena conminada, sino que, en mi opinión, como la de otros, debe ser lo que uno vislumbra que va a ser la pena concreta, aquello que va a ser dictaminado por el juez hasta donde se tengan elementos de convicción. Y finalmente el tema del peligro procesal, ¿no? Que lo traducimos en dos conceptos. Uno, la posibilidad de que la persona que está siendo investigada destruya o altere los elementos de convicción que todavía no se consiguen, o también que trate de fugar, ¿no? En ese sentido, estas dos condiciones que para mí son las más relevantes y las fundamentales, porque podrían darse las otras, pero mientras no se den estas finales, no tendría que dictarse una prisión preventiva. Profesor, a su consideración, en nuestro país, ¿la prisión preventiva es una sentencia anticipada? Lamentablemente, en muchos casos, y sobre todo bajo la tradición del Código de Procedimientos Penales que todavía rige en Lima y en otros lugares, deberíamos de entender que materialmente es así, ¿no? Se ha desfigurado tradicionalmente esta medida de prisión preventiva. Profesor, ¿cuál es el procedimiento para imponer la prisión preventiva? Bajo el nuevo Código Procesal Penal me parece que es una buena medida que exista una audiencia, ¿no? Porque, bueno, ahora también ya se ha adaptado en los lugares donde nos rige el nuevo Código Procesal Penal que también se dé esta audiencia. Y eso me parece a mí muy sano. Creo que en el nuevo Código se ha exagerado en el número de audiencias, porque en los países de origen del modelo acusatorio se dan audiencias, pero en número menor, no como dice Mario Rodríguez, que hemos exagerado, pero la realidad es que para el caso de la prisión preventiva creo que sí se justifica, ¿no? En el sentido de que se escuche tanto al fiscal que viene a proponer la medida o requerir, y a la defensa, que puede tener muy buenas razones para oponerse, para considerar exagerado lo que dice el fiscal. Profesor, ¿cómo se sustenta la existencia de un peligro procesal, la necesidad de cautela y especialmente qué importancia tiene el arraigo y la gravedad de la pena? Correcto. Bueno, a mí me parece fundamental. Como decía antes, puede ser que existan elementos de convicción que vinculan a una persona con un delito, y ahí no tendríamos duda. Pensemos que hay inclusive elementos científicos como una prueba de ADN, ¿no? Consideremos también que haya una posibilidad de una pena privativa de la libertad, inclusive concreta, que la consideramos que es la que va a dictar el juez, por encima de los 4 años. Pero eso no bastaría. Lo fundamental es el peligro, ¿no? Que quiere decir que la persona, como hemos mencionado, destruya, ¿no? Altere, esconda lo que son los vestigios materiales que podrían vincular su autoría. Eso genera la posibilidad de que haya impunidad. Eso debería sí de generar los fundamentos para la prisión preventiva. Igualmente, existen las personas que tienen la opción de salir, tienen condiciones para hacerlo, del país me refiero,
y esconderse. En ese sentido, por ejemplo, una posición económica o familia fuera del país en algunos lugares, sobre todo donde no hay posibilidades de considerar una extradición. Entonces, en esos casos habría que considerar la medida también de prisión preventiva. Pero, digamos, ¿qué es lo que puede enervar esta medida a pesar de que se consideren las posibilidades de medir, ¿no?, el tema del peligro procesal? Es el tema del arraigo, ¿no? Como se ha mencionado. Si una persona tiene un trabajo, si una persona tiene familia, si una persona es el único sostén de esa familia con su trabajo, empresa o trabajando como un servidor, igualmente no vamos a considerar que esa persona solo por huir va a dejar en abandono a la familia y van a perder sea escolaridad o estudios universitarios y se va a desestabilizar todo simplemente por el tema de que van a huir. Entonces el arraigo está vinculado a las cosas que a una persona la llevan a permanecer o sacar la conclusión de que debe permanecer y llevar el proceso paralelamente sin alterar y sin perjudicar al resto de la familia, ¿no? Si hubieran estas posibilidades de entender que la persona no va a fugar, ya tenemos una razón menos para solicitar una prisión preventiva. Si consideramos igualmente que esta persona responde a la ley, está acudiendo cuando es requerida, ¿no?, entonces no tendríamos por qué pensar que va a destruir elementos de convicción. En esa medida se destruye la posibilidad de que exista peligro procesal y por tanto no debería darse la prisión preventiva. Profesor, ¿en qué consiste la audiencia para determinar si se aplica o no la prisión preventiva? Ya, esa audiencia, digamos, lo que pretende dar es, a mí me parece algo muy saludable, que es una garantía, ¿no? Porque los fundamentos que exhibe el Ministerio Público para solicitar al juez la medida, evidentemente van a ser expuestos bajo los principios de publicidad y oralidad. Y evidentemente, si el fiscal está convencido de eso, tiene que ser muy escrupuloso al enumerar y fundamentar, ¿no?, esos elementos. Igualmente, la defensa tiene la posibilidad de contestar eso. Entonces, creo que esa audiencia, ¿no?, es de lo más garantizadora, ¿no?, para que realmente se pueda ver con claridad si es que existen elementos que vinculen la necesidad, ¿no?, de la prisión preventiva. Profesor, ¿la prisión preventiva es una medida cautelar o una detención anticipada? Ya, bueno, es una buena pregunta, ¿no? En realidad, nosotros diríamos que podríamos tener dos respuestas, ¿no? Una, lo que es para la doctrina. Evidentemente la prisión preventiva es una medida cautelar, de todos modos. Y dos, lo que puede ser la materialidad de las cosas, ¿no? Y en la materialidad podríamos encontrar que en algunos casos sí, la medida de prisión preventiva es una medida cautelar, pero lamentablemente en otros casos es lo contrario, ¿no? Porque también hay la mentalidad de hacerlo así. Yo recuerdo un caso cuando casi recién empezaba, y estaba estudiando historia, un amigo de mi promoción, tendría 19 años quizá él, se había enterado de mala manera que su papá le había sacado una libreta militar que no era real y lo habían detenido. Él estaba muy nervioso, ¿no?, una circunstancia que primera vez en su vida sucedía, una persona muy académica, y yo acudí, me entrevisto con una juez que felizmente en esta época ya no lo es, y la jueza lo que me dijo: señor, acá hay una persona que ha falsificado eso, pero él recién se ha enterado, él no sabía que estaba con un documento falso, probablemente quien lo ha hecho es el padre de él. Y me dijo: mire doctor, yo acá quiero una persona que es la autora de eso, mientras esa persona no esté acá, él se va a quedar. Yo digo, ¿eso qué significa, no? Pero lamentablemente pues han habido, digamos, expresiones de algunos jueces que consideraban pues que esa era una medida, ¿no?, para forzar el obtener elementos de prueba, ¿no? En la práctica hay de todo, lamentablemente. Profesor, ¿es la prisión preventiva una medida excepcional?
Definitivamente tiene que ser una medida excepcional. Si el fiscal considera que puede obtener lo mismo que quiere con la prisión preventiva, por ejemplo con una comparecencia con restricciones, evidentemente tiene que tomar esa medida antes que la prisión preventiva. Yo considero, ¿no? Por ejemplo, si el fiscal lo que no quiere es que se eliminen documentos, evidentemente lo que tendría que hacer ahí es una incautación, ¿no? Inmovilizaciones, para evitar finalmente tener que pedir la medida de prisión preventiva, porque si él no pide esas otras medidas cautelares, sino espera la prisión preventiva, diríamos que eso ya está como dirigido para justificar algo, ¿no? En ese sentido, no solo la medida de comparecencia con restricciones, sino hay otras medidas que podrían ya ser innecesaria esa prisión preventiva, porque se estarían igualmente cautelando, por ejemplo, los medios de prueba y los elementos de convicción de otro modo, ¿no? En ese sentido, la prisión preventiva tiene que ser lo último, ¿no? Excepcional, absolutamente. Profesor, ¿qué otra medida alternativa existe, aparte de la prisión preventiva, para que se lleve a cabo el proceso? Bueno, hemos mencionado la comparecencia con restricciones y la comparecencia simple, ¿no? Son medidas que también pueden cumplir las finalidades. Entiendo que hay que diferenciar a las personas, ¿no? Podemos hablar de personas que desgraciadamente han incurrido en un ilícito, podemos pensar que en el otro sentido radicalmente hay bandas criminales y hoy en día criminalidad organizada, entonces evidentemente por eso la norma también ha diferenciado, ¿no? La pertenencia, ¿no? O la participación dentro de bandas organizadas, evidentemente también es un tema que podría poner en peligro la finalidad del proceso, y ahí sería un elemento que llevaría a considerar la posibilidad de una prisión preventiva. Pero mientras estos temas de peligro procesal no se den, evidentemente en la comparecencia simple, en la comparecencia con restricciones, ¿no? Que es un poco más aflictiva, son las medidas que deben de dictarse. Profesor, ¿cree usted que se puede alegar que la aplicación de la prisión preventiva es una violación al principio de presunción de inocencia? En algunos casos sí, ¿no? Cuando se da una prisión preventiva, como en el tema que decía, ¿no? Que no tiene ninguna equiparidad con el tema, no digamos ya de los elementos de convicción que vinculen la autoría, no digamos tampoco de la pena posible, ¿no? Inclusive concreta, pero sí en relación al tema de peligro procesal. Si no hay fundamentos de peligro procesal, entonces aunque estemos hablando de una pena privativa de libertad de 20 años, igual no tendría por qué dictarse la prisión preventiva, ¿no? Los temas fundamentales son los del peligro procesal. Únicamente cuando esto se da de modo razonable y fundamentado es que podría dictarse una prisión preventiva. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre detención policial, detención preliminar y prisión preventiva? Correcto. Bueno, la detención policial es una medida que la misma Constitución ha entregado a la policía, y evidentemente allí lo que se trata es de que se interviene en flagrancia, ¿no? Cuando el delito todavía se está cometiendo, cuando hay un tema de alarma social, ¿no? Igual en las figuras de cuasi flagrancia o presunción de flagrancia, que tienen que estar vinculadas por un tema temporal, ¿no? Y de ubicación física. En ese sentido, la policía interviene también para cautelar los elementos de convicción, impedir que se siga cometiendo el delito, ¿no? Y tratar de que se lleve prontamente, hay 24 horas, una investigación, ¿no? Ahora, la medida de detención preliminar o judicial ocurre cuando se habilita, ¿no? La posibilidad de que el fiscal, también por temas de investigación, ¿no? Procure la presencia de la persona por lo menos durante 24 horas, ¿no? Casos en los cuales, por ejemplo, existió la flagrancia pero la persona huyó, ¿no? Hay elementos que la vinculan, entonces se puede presumir, evidentemente motiva, a pesar de que no fue capturada en el momento de la flagrancia, a que se procure una investigación, evidentemente que impida la impunidad, ¿no? Finalmente, la prisión
preventiva, ¿no? Aquella que debe de ser dada por un juez a pedido del Ministerio Público y con suficientes fundamentos, evidentemente como es la que más garantía presenta, ¿no? ¿Por qué? Porque en los otros vemos que inicialmente hay un tema de temporalidad, ¿no? Estamos hablando de la intervención policial o de una medida que no se pudo dar, ¿no? Por ejemplo, de 24 horas por flagrancia, pero que se debe dar para cumplir las finalidades iniciales de la investigación. En cambio, en la prisión preventiva tenemos que ya el tiempo ha transcurrido, el fiscal ha realizado su investigación y en un momento queda premunido de suficientes elementos, ¿no? Donde lo más importante tiene que ser elementos indiciarios también que hagan considerar el peligro procesal, y por lo tanto en esos momentos ya hay más garantía, ¿no? Para que menos se afecte el derecho siempre que se cumpla la norma, no cuando se desnaturaliza pues por falta de criterio o por tantas cosas que están sucediendo, ¿no? Profesor, ¿por qué en la actualidad la aplicación de la prisión preventiva se considera como una medida arbitraria? Yo creo que es por la práctica como se viene dando, ¿no? Lamentablemente vemos que a veces son los medios, como decíamos al comienzo, que empiezan a presionar, pero a veces también son los organismos de control, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado a un vocal supremo, jefe del OCMA, que prácticamente quería que en ciertos tipos de delitos de todas maneras se dé prisión preventiva. Sabemos también que a veces ha ocurrido que en la Fiscalía Suprema de Control Interno exista más sensibilidad, como en el OCMA mismo, en relación a los medios que de los propios magistrados, de tal modo que el magistrado, el juez, garantiza la libertad, pero se le abre una investigación, ¿no? Y se entiende para todos los demás jueces que se está diciendo aquí debiste dictar una prisión preventiva. Hay un mensaje lamentable porque presiona contra la libertad de los jueces, contra su criterio discrecional, contra el conocimiento concreto que el juez se supone tiene de su caso, y nada más estamos a lo que digan pues los medios, a lo que declaren de repente algún político, y a veces hasta que se generen cortinas de humo, ¿no? Lamentablemente también se ha dado eso, que en casos que se sabe que son públicos, como el caso de Edita Guerrero, ¿no? La cantante que su esposo Paul Olórtiga era en un momento dado, pasado el tiempo, ¿no? Fue señalado como un posible autor de manera anónima. Se investigó bien algunos elementos, pero nunca existió un nivel de elementos tal que motivara esa prisión preventiva. Sin embargo, aparentemente se utilizó pues como una cortina de humo, ¿no? En ese sentido, profesor, ¿cuáles serían las pautas que el fiscal y la defensa técnica deberían realizar en la audiencia de prisión preventiva? Yo creo que, digamos, hay que respetar los requisitos, ¿no? Pienso que un fiscal, si es que tiene la idea de requerir la prisión preventiva, en principio, si bien es cierto, tiene que darle mucha fuerza a los últimos temas, ¿no? Al peligro procesal, tendría que ser bastante ordenado, ¿no? Tendría que empezar por los elementos de convicción que tiene, tendría que continuar con el tema de los elementos que vinculan a una posible pena concreta mayor a 4 años, y finalmente fundamentar lo principal, ¿no? Que es el peligro procesal. Entonces, siguiendo esos pasos, pero sabiendo además que va a llegar a tener una buena fundamentación de peligro procesal, porque nada ganaríamos con ingresar a los primeros pasos considerando que hay debilidad en el tema del peligro procesal. No pueden haber muchos, como decía, elementos de convicción que señalan y ya casi no hay duda. Puede haber también una pena que consideramos va a ser por encima de los 4 años, pero si no hay peligro procesal, no tendría el fiscal que haber solicitado una prisión preventiva. Entonces, eso es lo fundamental y tendrían que darse los pasos para que la defensa también pueda argumentar en contra. Profesor, ¿considera que esta medida coercitiva está siendo correctamente aplicada o, en todo caso, cuáles son las dificultades de su manejo? Por las razones que he dicho, ¿no? Porque lo que existe, la presión mediática, que es un tema importante, ¿no? Digamos, el caso de Ciro
fue un caso muy importante donde la señora Rosario Ponce era señalada como presunto autor del hecho. Felizmente no se llegó a la prisión preventiva, pero ustedes sabían que cuando ella visitaba Arequipa y dejó de visitarla por eso, recibía pedradas, ¿no? Sabemos que han habido también el año pasado el caso de dos ancianos que fueron señalados como autores de la muerte de un cuidador de autos y dijeron que lo habían matado a palos, y uno nada más de mirarlos a los ancianos uno sabía pues que no estaban en condiciones de dar palos como para matar a alguien, ¿no? Ellos mismos se hubieran hecho daño si es que hubieran, pero bueno, se dictó prisión preventiva en contra de ellos. Recuerdo también el caso de un estudiante de la Villarreal que por defenderse de quienes vinieron con cuchillo y disparar también fue un sujeto de una medida de prisión preventiva. Entonces, estas medidas en realidad deberían de respetar los elementos, ¿no?, que vinculan la necesidad, ¿no?, como última medida de dictarla, y lamentablemente en lo práctico hemos visto que no. Hay algunos jueces pues como que les tiembla la mano y el pulso y inmediatamente les sale una prisión preventiva. He escuchado que algunos dicen, no, yo de todas maneras por si acaso. Eso no debe ser así, ¿no? Tienen que estar los elementos. De otro lado, diríamos, los organismos de control no deben de presionar, no deben de dar directivas en el sentido, porque le están quitando la potestad al juez, que es el que tiene el caso concreto. De una manera genérica, no se puede decir todos a prisión preventiva por determinados delitos o en determinadas circunstancias. Finalmente yo creo que quienes escribimos tenemos la obligación de tratar estos temas, porque cuando uno escribe, cuando uno clarifica, hay las personas que efectivamente leen, ¿no?, en su condición de jueces, de fiscales, de operadores jurídicos en general, y que más o menos ya tienen elementos de juicio y un poco amparo, ¿no?, porque ellos buscan que alguien escribe y que sustente, ¿no?, posiciones contrarias a las que significan nada más presiones, ¿no?, sin conocer los casos reales. Finalmente, profesor, ¿cree usted que los medios de comunicación influyen en la decisión del magistrado para aplicar o no la prisión preventiva? Lamentablemente sí, ¿no? Digamos, tenemos en Lima como los medios a veces disparan, no solicitan ellos la prisión preventiva, generan alarma social, porque un medio, dos medios, ya eso significa una campaña en un sentido. Ahora, yo diría que probablemente en Lima es mucho menos fuerte que fuera de Lima, ¿no? Hay muchos distritos judiciales y fiscales donde los medios prácticamente reinan, y los magistrados tienen allí, digamos, una presión más directa, digamos, zonas, por ejemplo, en estos momentos donde se están organizando las rondas campesinas, ¿no?, en zonas de Cajamarca. Si los medios soliviantan, por ejemplo, a los grupos ya organizados, evidentemente estos ejercen una presión mucho más fuerte, y eso no solamente pasa en Cajamarca, pasa en Ayacucho, pasa en Puno. Entonces los medios de comunicación deben de tener muy en cuenta, y creo que también hay que dirigirnos a ellos escribiendo, no, a veces teniendo reuniones, ¿no? Han habido reuniones muy importantes que recuerdo en otros tiempos donde se reunían operadores jurídicos con personas de los medios para hacerles ver lo que significa que sus exageraciones o sus puntos de vista ajenos a derecho pueden causar daño. Gracias, profesor, para reiterarle nuevamente el saludo de toda la revista jurídica Alerta Informativa y por compartir con nosotros su conocimiento. No, gracias a ustedes más bien. Muchas gracias.